Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya están todos. Voy a ponerla. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí, doctor, se ve. Me van a avisar si van a continuar viendo o se suspende ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a continuar prácticamente la clase de ayer. Estábamos viendo los medios de diagnóstico del nódulo tiroideo. Entonces nos toca ver ahora la ecografía tiroidea como un medio de diagnóstico del nódulo tiroideo. Entonces la ecografía tiroidea es un método que puede medir con razonable precisión, primero, el tamaño del nódulo. Se lo puede medir exactamente. También se puede determinar si este es nódulo sólido o quístico. Esos dos elementos son importantes y la localización más o menos exacta en qué lóbulo está, si está en la parte superior del lóbulo izquierdo, parte inferior del lóbulo derecho, etcétera, etcétera. Una pregunta importante es que si es capaz la ecografía tiroidea de diferenciar en forma satisfactoria entre un nódulo benigno y otro maligno. Entonces queda en duda. Y la otra pregunta es, ¿cuándo se debe puncionar un nódulo tiroideo? Estas dos preguntas importantes se las puede responder cuando aprendemos la clasificación de la ecografía para la glándula tiroides. Entonces, esto va a unificar los criterios, la clasificación denominada TIRADS. La clasificación de TIRADS, entonces, son las categorías 1-4. La 1, como ven ustedes, es negativo, es un examen absolutamente normal. TIRADS 2 ya significa hallazgos benignos. Importante, 0% de malignidad. Y, por ejemplo, estos son los casos que se ven en la tiroiditis de Hashimoto, en las tiroiditis de Kervin, que es típico, en la enfermedad de Graves, en los quistes coloideos, en aquellas lesiones que tienen un nódulo con calcificación periférica, o también un nódulo totalmente calcificado. También es importante el nódulo hipoecogénico, coloideo y fibroso. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero no se están cambiando las diapositivas. Ah, no están cambiando. No, doctor, sigue en la primera. Ya. Ahora se cambian.
No está presentando, doctor, la pantalla. Se está presentando. ¿Ya están viendo? Sí, doctor. ¿Pueden ver el cambio de las diapositivas? Sí, doctor, ya se cambia. Ya, está bien. Entonces decíamos que la clasificación de TIRADS. En la clasificación tenemos el TIRADS 1, que es negativo. Es un examen absolutamente normal. Y en la TIRADS 2 son hallazgos benignos, 0% de malignidad. Y por ejemplo, tenemos las lesiones de la tiroiditis de Hashimoto, en la tiroiditis de Kervin, que es típico, en la enfermedad de Graves, en los quistes coloideos, en los nódulos con calcificación periférica, nódulo totalmente calcificado, así como en los nódulos hipoecogénicos, coloideos y fibrosos. Teniendo esta imagen de TIRADS 2, se debe siempre comparar con exámenes anteriores disponibles, avalando la presencia, por ejemplo, la preexistencia de un quiste al mismo nivel. ¿No es cierto? Entonces, importante, 0% de malignidad. Ya en la categoría de TIRADS 3, podemos decir que son hallazgos probablemente benignos. Vean ustedes, menos del 5% de malignidad, lo que autoriza hacer un seguimiento ecográfico cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Solo se realizará punción de este nódulo de la glándula tiroides en caso de que el paciente esté muy ansioso o en presencia de factores de riesgo. Este examen, este dato es importante. Tenemos que tener estos datos en la anamnesis que hemos hecho en la historia clínica del paciente, como los antecedentes familiares, si es que hay cáncer de tiroides en la familia, si es que ha habido irradiación externa del cuello, principalmente cuando ha sido niño, cuando ha sido hombre y con una edad mayor a 45 años. Entonces, estos son factores de riesgo que nos van a llevar a la posibilidad de hacer una punción de la glándula tiroides. Y se incluyen para esto las lesiones pseudo con nódulos típicos de la tiroiditis de Hashimoto, con nódulos coloideos mixtos de hasta 3 a 4 centímetros,
Cuando el nódulo ya es mayor, por ejemplo, más de este tamaño, de 4 centímetros, es mejor puncionar para salir de todas las dudas. En la categoría 4, ya la probabilidad de malignidad es de mayor rango. De 5 a 50%, vean ustedes, ya es bastante importante. Y la recomendación es de punción y de estudio. Aquí está mal, esto no es de estudio histológico, ¿no? Porque con la punción vamos a retirar células. Entonces se recomienda la punción y el estudio citológico tiene que ser. Se clasifica en este tipo de TIRADS 4 aquellos nódulos sólidos hipoecogénicos en general. Todos los nódulos de patrón neoplásico. Los nódulos sólidos o mixtos, quiere decir sólido y quístico, de más de 4 a 5 centímetros. Entonces es necesario hacer la punción más su estudio citológico para determinar con categoría la posibilidad o no de una neoplasia. Ya en categoría 5 tenemos lesiones con una fuerte probabilidad de corresponder a un cáncer, o sea, va en un 50 a 95%. La punción en estos casos va a ser indispensable. Aquí podemos incluir a los nódulos con patrones malignos, a los nódulos más metástasis ganglionar del mismo lado, por eso quiere decir ipsilateral, o la aparición de nódulos hipoecogénicos en el lecho operatorio posterior a una tiroidectomía por cáncer. Eso quiere decir que de repente a un paciente se le está haciendo seguimiento después de una tiroidectomía por cáncer. De repente un año después se hace una ecografía y se puede encontrar un nódulo. Entonces es categoría TIRADS 5 de gran sospecha, entre un 50 a 95%. Esa sería la clasificación de tiras en la ecografía para el diagnóstico de los nódulos tiroideos. Aquí en esto del TIRADS, ¿hay alguna pregunta? Si no, vamos a continuar pasando el tema ya a las lesiones malignas. Pueden ver la pantalla y escucharme, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, vamos a continuar entonces. Habiendo concluido el tema anterior, pasamos a al cáncer de tiroides. Ya hemos visto la parte de anatomía al inicio del tema de tiroides. Creo que no sé si ha quedado claro o quieren alguna
aclaración en el tema de tiroides en la anatomía. Ya sabemos que en la irrigación tiene a las arterias tiroideas superior, que es rama de la carótida externa, a la inferior rama del tronco tirocervical, y tenemos venas que forman plexos y forman las tiroideas superior, media e inferior. Generalmente estas van a drenar a la vena yugular interna y al tronco brachiocefálico, principalmente la inferior. Luego tenemos los linfáticos, que ya hemos visto que hay unas cadenas en todo el cuello que van del 1 al 7, ¿verdad? Eso hemos visto en la figura y hemos explicado. Y en cuanto a los nervios, sabemos que existen el nervio laríngeo recurrente, que son ramas del vago y que van a penetrar en la laringe por la articulación cricotiroidea y van a proporcionar la inervación motora a los músculos laringeos, ¿cierto? Entre ellos van a ir a las cuerdas vocales, ¿no? Y luego tenemos al nervio laríngeo superior, también rama del vago, con sus ramas interna y externa. La que nos interesa desde el punto de vista quirúrgico es la rama externa de este laringio superior por su proximidad con la rama superior de la arteria tiroidea superior, ¿no es cierto? Eso es importante. Histológicamente ya hemos visto también que la unidad anatómica es el folículo. Aquí tenemos como lagunas, son los folículos, y que están rodeados por las células foliculares, también llamados tirocitos, ¿no es cierto? Rodeados totalmente. Dentro del lumen folicular vamos a encontrar, ya sabemos, el coloide, ¿no? Y dentro del coloide se encuentra la tiroglobulina, que es donde ya se va a ir formando después la síntesis de las hormonas tiroideas, conjuntamente con la sustancia importante para esto, que es el yodo. Y también sabemos que en estos segmentos entre los folículos están otro tipo de células, que son las células parafoliculares o también denominadas células C, que esto tiene importancia en relación al metabolismo del calcio. Y cuando hablamos de cáncer, tiene relación con el cáncer medular. ¿De acuerdo? Habiendo hecho ese recuerdo anatómico, bueno, pasamos a estudiar en sí el cáncer de tiroides. Desde el punto de vista epidemiológico, corresponden apenas al 1% de todas las neoplasias de la economía. Corresponden a un 90% de los cánceres endocrinos, vean, ¿no? Es el número 1 en los cánceres endocrinos. Corresponde al 0.2% de las muertes por cáncer. Va a predominar en el sexo femenino. Ya en el hombre, la posibilidad de que un nódulo sea maligno es 3 veces mayor que en la mujer, dato importante. Va a aumentar la malignidad en menores de 20 años y en mayores de 60 años. Datos epidemiológicos importantes. Doctor, disculpe, si la presentación le pone la pantalla completa para que se vea mejor. Pero es que cuando pongo eso, ustedes no pueden ver el cambio de diapositivas, eso es lo que ha pasado. Quieren vuelvo a poner, vamos a ver.
¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve, doctor. Y ahora vamos a ver si hay cambios. Me avisan si cambia. ¿Se cambia? No, doctor, no cambia. No No aparece. se ve la pantalla completa, doctor, solamente como nos estaba presentando hace rato. Hay algún problema técnico. Creo que tenemos que seguir nomás de esta manera. Sí, seguiremos, no, doctor, porque va a ser, la hora nos va a pisar, ¿no? Sí, logran ver bien, ¿no? Ya, Sí, entonces, doctor. decíamos entonces que conforman el 0.2 de las muertes por cáncer. Va a predominar en el sexo femenino. Y el hombre, la posibilidad de que un nódulo sea maligno es de 3 veces mayor que en el sexo femenino. Va a aumentar la malignidad en menores de 20 años y en mayores de 60. El cálculo del número de casos nuevos y de funciones por cáncer de tiroides en Estados Unidos muestra casos nuevos de 13,000 y de funciones de 1,025. Entonces vean que la mortalidad es baja. Se presenta por lo general como un nódulo frío. Hemos visto ya la gamografía, donde hay las lesiones frías son las sospechosas. La incidencia global de cáncer en un nódulo frío es de 12 al 15%, pero es más alta en menores de 40 años y en aquellos que presentan calcificaciones en la ecografía. Pero no son cualquier calcificación, sino tienen que ser calcificaciones pequeñas, microcalcificaciones agrupadas, porque si son calcificaciones grandes, no tienen significado maligno. Entre los factores de riesgo, importantísimo que tenemos que realizar estos datos, tenemos que tomar en la anamnesis del paciente. Si es que hay antecedentes de radiación, es un factor de riesgo importante, de entre 200 a 300 rads en la infancia, o sea, a nivel del cuello. Si es que ha habido radiación externa, nos hace recuerdo al accidente de Chernobyl que hubo hace muchos años en Rusia, del que han quedado mucha gente que han ido muriendo cada vez por las complicaciones que han quedado, principalmente complicaciones de tipo tumoral, y entre ellas es la del cáncer de tiroides. Déficit de yodo en la zona endémica. Ya sabemos que el déficit de yodo va a desencadenar un aumento del TSH por la adenohipófisis. Como hay poca hormona circulante, aumenta el TSH, la cual va a producir también hiperplasia de la tiroides, ¿no? Y ese es un factor de riesgo. Antecedentes familiares de cáncer, tiroides, etcétera, y oncogenes. Luego, algunos síndromes, como el síndrome de Gardner. Ya sabemos que esto tiene algunas lesiones a nivel del colon, como son los pólipos y lesiones en huesos. Y se acompañan también de lesiones en la glándula tiroides. La enfermedad de Cowden, parecido, y la de Peutz-Jeghers. La ataxia telangiectásica y los cánceres papilares. Otro factor de riesgo importante es pertenecer a una etnia asiática. Allá hay mucho cáncer. Y el género femenino, que es 3 veces más que el masculino. Y la edad, entre 25 y 65 años de edad. ¿Cuáles van a ser las bases genéticas de estos cánceres? Para el carcinoma papilar de tiroides, tenemos el reordenamiento de tipo RET-PTC en el 80% de los casos. También hay las mutaciones puntuales en el RAS y en el brazo del BRAF. Luego, para el carcinoma folicular de tiroides, también va a haber un reordenamiento PAX8
y PPAR en el 30%. Mutaciones puntuales en el RAS en el 40%. Ya en los carcinomas medulares hay una transmisión hereditaria autosómica dominante, porque es de tipo familiar, en lo que se llama el síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A y 2B, como vamos a ver posteriormente. Luego, en los carcinomas anaplásicos hay mutaciones en el P53 y en el carcinoma medular de tiroides. También hay las mutaciones puntuales en el RET. Entonces, son estos los datos de las bases genéticas. En cuanto a la clasificación del cáncer de tiroides, vamos a ver aquellas lesiones primarias de la glándula tiroides, de los cánceres de la glándula tiroides, y pueden ser los cánceres denominados diferenciados. Eso significa que las células de este cáncer son más o menos parecidas a una situación normal en la glándula tiroides. Por eso se llaman bien diferenciados. Y entre estos tenemos a los de tipo papilar, folicular y al carcinoma de células de Hartle. Luego tenemos el otro tipo que es el cáncer medular, ya hemos dicho de las células C. Luego el cáncer anaplásico o indiferenciado. Este, como su nombre indica, sus células son las que no se parecen a la situación normal, son muy diferentes y por eso son tumores mucho más agresivos. Luego tenemos los linfomas y entre otros el carcinoma epidermoide y el sarcoma. Esas son las lesiones tumorales primarias de la glándula tiroides. Pero también pueden haber tumores metastásicos, ¿no? Metástasis de cánceres de otros órganos, como ser el de pulmón, de riñón, de la mama o también del melanoma. Como ven en esta torta, de lejos el carcinoma papilar, o sea, bien diferenciado, es el más frecuente, 65%. Va a seguir el folicular, 19%, el medular más o menos 5%, luego el anaplásico 9% y otros varios. De los cánceres diferenciados, como habíamos dicho, el cáncer papilar va a comportar el 60 a 70% de los cánceres de tiroides. Va a predominar entre los 30 a 40 años. La relación mujer a hombre es más o menos de 3 a 1. Es multicéntrico. Este es un dato de muchísima importancia en relación a la elección del tratamiento quirúrgico que vamos a ver después. Entonces, multicéntrico en el 26 a 80% de los casos. Eso quiere decir que está en varios lugares de la glándula tiroides, no solamente donde se encuentra el nódulo. Puede estar asociado, como dijimos, a radiaciones, más frecuente en los niños. La mortalidad está entre un 3 a 7% y va a aumentar en mujeres mayores de 50 años, así como en hombres mayores de 40. Es el de menor agresividad y mortalidad. Alguno por ahí decía, si te voy a tener un cáncer, prefiero tener el cáncer papilar de tiroides, que no me va a matar, así habla la gente. En la anatomía patológica tenemos las papilas con el eje conjuntivo vascular y los cuerpos de psamoma, eso es lo característico. Y en sus formas de presentación, generalmente nódulos solitarios, 85%, o nódulo menor de 2 centímetros en el 75%, y hay extensión a estructuras vecinas, pero en un porcentaje bajo, entre un 5 a 15%, eso quiere decir infiltración a lo que está a su alrededor, llámese tráquea, esófago, etcétera, etcétera. La diseminación de este cáncer papilar lo hace por vía linfática a los ganglios cervicales, hasta en un 35%.
De estos, los más afectados son las de la cadena recurrencial, que está en la parte media, ¿no es cierto?, del cuello, y las de las cadenas yugulares. Ya sabemos que es entre tres grupos en estas cadenas yugulares, el 2, 3 y el 4, ¿no es cierto?, que hemos explicado ayer. Luego, la diseminación hematógena, que es rara. Cuanto mayor la diseminación hematógena, la lesión es más agresiva y puede matar al paciente. Esta diseminación hemática va a llegar al pulmón, cerebro e hígado, produciendo metástasis en un 1%. Cambio, la extensión local también es rara, como habíamos dicho. La sobrevida global a 5 años va a ser del 92%, a 10 años 89% y a 20 años en un 83%. Ven ustedes, entonces la gente consigue una sobrevida bastante buena. Pero sí, la extensión a ganglios linfáticos regionales indica mal pronóstico. Siempre continuando con el cáncer papilar, vamos a ver en la ecografía las imágenes y vamos a tener una imagen típica de metástasis al ganglio linfático. Como vemos aquí, 2 nódulos hipoecogénicos. Aquí están, hipoecogénicos. Aquí uno y aquí el otro. Y redondeados. Otras características son nódulos heterogéneos, que son ovalados y con microcalcificaciones, es lo que habíamos dicho. Porque si es una macrocalcificación grande, no vamos a descartar que haya malignidad. Pero sí, en estas microcalcificaciones, principalmente si están ahí agrupadas. Luego tenemos lesiones quísticas con proyecciones papilares desde la pared, ¿no? Entonces, imagen de metástasis, como se ve muy bien en esta figura. Aquí está el ganglio y la proyección papilar desde la pared. En el cáncer folicular, ya hemos dicho que es entre el 15 y el 20% de los cánceres de tiroides, pero domina entre los 20 y 30 años. La relación mujer-hombre es de 3.5 a 1. Es también multicéntrico, pero en menor porcentaje, apenas 15% de los casos. Está asociado al bocio endémico y su malignidad va a depender de la invasión capsular y o vascular. Esta característica es importante porque cuando se hace citología después de una punción de estos nódulos, es difícil para el citólogo indicar si es un adenoma o es un carcinoma. A veces se necesita hacer cirugía y retirar el lóbulo de la tiroides donde se encuentra el nódulo y realizar una biopsia por congelación para tener más seguridad. Luego tenemos la diseminación hemática, que también va a ir al pulmón, hueso, cerebro e hígado. Tiene un peor pronóstico que el cáncer papilar por su alta tasa de recidivas. Su sobrevida global a 5 años es del 85%, a 10 años del 80% y a 20 años del 76%. En este cáncer folicular, entonces, la anatomía patológica muestra a los folículos tapizados por células con atipias y sin coloide libre, ¿no? Ahí vemos la diferencia del cáncer con una situación normal. Y en la microscopía vamos a ver la invasión vascular y capsular. Aquí está la pared del vaso y cómo está roto, ¿no? Aquí está invasión capsular y vascular. Aquí hay otro y aquí hay otro. Eso es determinante para el patólogo para indicar que es un cáncer de tipo folicular y no es solamente un adenoma. Carcinoma de células de Hartle es un tumor raro, va a predominar en alrededor de los pacientes de 60 años. Su malignidad va a depender también de la invasión capsular y o vascular.
la diseminación se realiza por vía linfática o hemática. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a encontrar grandes células epiteliales con citoplasma eosinófilo, y a esto se los ha venido a llamar oncocitos, típicos de las células del cáncer de las células de Hart. En cuanto a las manifestaciones clínicas de los cánceres diferenciados, como ven en la figura, paciente a veces relativamente joven, se puede presentar con un bocio, o sea, con un nódulo. Ya hemos dicho que cualquier aumento de tamaño de la tiroides lo vamos a denominar de bocio. Entonces la vemos aquí como un bocio nodular. Y si realizamos laboratorio es eutiroideo, quiere decir que la cantidad de hormonas son normales. Y es un nódulo de crecimiento lento y de consistencia dura. Generalmente es asintomático. El paciente dice, no me duele. Mucha gente piensa al revés, ¿no? Piensa que para que sea cáncer tiene que ser una lesión que tenga que doler demasiado. Y como ven, a veces no es así. En el caso de la tiroides, estas lesiones diferenciadas generalmente son asintomáticas. Rara vez producen disfonía. O sea, cuando hay disfonía hay que pensar en una lesión nerviosa, ¿no es cierto? E infiltración de las cuerdas. Rara vez entonces hay disfonía, adenopatías satélites, ¿no? Cuando uno hace el examen clínico de estos pacientes hay que buscar si es que hay ganglios, adenopatías en las cadenas principalmente yugulares y carotídeas. Hay que ver si hay disfagia. Si hay, entonces puede estar comprometido el esófago, cuadros obstructivos respiratorios por invasión de tráquea, etc., ¿no? Y eso es, como dijimos, rara vez en estas lesiones bien diferenciadas. Hablando del nódulo tiroideo que hemos visto también ayer, se dice que entre el 5 al 10% pueden ser malignos de aquellos nódulos que vamos a ver, y de los cuales, cuando tienen menos de 2 centímetros, el 3% pueden ser malignos. Si ya son mayores a 2 centímetros, esto va a subir a la posibilidad de 16% de ser malignos. Y que cuando tienen más de 4 centímetros ya sube a un 30% de posibilidad de cáncer en esos nódulos. Todos los nódulos mayores a 1 centímetro, palpables o no, deben estudiarse. Esto es importante para que no olviden. En sus manifestaciones clínicas, ¿cuáles van a ser los criterios de malignidad cuando uno tiene un paciente con un nódulo de tiroides? Criterios de malignidad son cuando el paciente dice que tiene disfagia, con su posibilidad de malignidad de 27.3%. Cuando tiene dolor, posibilidad del 21.7%. Cuando tiene disnea, o sea, dificultad para respirar, invasión de la tráquea, 7.7%. Y disfonía por lesión nerviosa de las cuerdas, 0,7 a 7%. Esos son los criterios de malignidad, vean ustedes, importante. Hay que considerar el caso de que muchas veces nos vayamos a encontrar con una adenopatía solitaria por ahí en el cuello y no vamos a palpar nada cuando hagamos el examen clínico. Entonces se debe pensar que puede tratarse de un microcarcinoma de la glándula tiroides y el cual se manifiesta de esta manera. Por lo tanto, hay que estudiar a ese enfermo. Luego tenemos al cáncer medular. Su origen, ya hemos dicho, en las células parafoliculares secretoras de calcitonina, que corresponden al sistema APUD, ¿no? Son las células C, tumor neuroendocrino.
5 al 10% de los cánceres de tiroides van a ser de tipo medular. No tiene predilección por ningún sexo. Generalmente, vean ustedes, el cáncer medular es bilateral. Es más agresivo que los diferenciados, pero menos agresivo que el anaplásico. La diseminación, tanto linfática y hemática, puede ir a pulmón, hueso, hígado. Entre las formas de presentación y clínica, como vamos a ver a ese paciente, vamos a ver generalmente con un bocio nodular, también eutiroideo, de crecimiento lento, generalmente asintomático. Alta frecuencia de metástasis cervicales, ¿no? A diferencia de los otros, porque los otros tenían menor frecuencia. Y también hay disfonía. Puede haber diarrea acuosa hasta un 30% y un rash cutáneo hasta un 10%. También pueden presentar el síndrome de Cushing por elaboración de ACTH ectópica, que es raro, ¿no es cierto? Pero importante. Si es que vemos eso, tenemos que apuntar a ese tipo de cáncer. Dentro de su clasificación del cáncer medular, clasificamos como ser esporádico en la mayor parte, o sea, 80% y más o menos en la cuarta década de la vida, y de tipo familiar en el 20% restante, y que se encuentra en la segunda y tercera décadas de la vida. Puede estar asociado al síndrome de neoplasia endocrina múltiple, apodado MEN, ¿no es cierto?, que puede ser de tipo 2A y 2B. El neoplasia endocrina de tipo 2A es aquel que corresponde a un cáncer medular y que está asociado a un feocromocitoma y a un adenoma paratiroideo. Vean ustedes, interesante. Y en el síndrome de tipo 2B, es un cáncer medular asociado también a un feocromocitoma y a neuromas cutáneos múltiples, así como un hábito marfanoide. Luego tenemos el cáncer anaplásico. Este es el peor de los cánceres de la glándula tiroides. Representa menos mal que el 10 a 15% nomás de los cánceres de tiroides y la relación de mujer-hombre es de 1.5 a 1. Pero domina alrededor de los 70 años y la sobrevida media, vean ustedes, es apenas de 6 meses desde que se diagnostica. Hay una invasión precoz de tejidos vecinos y hay también metástasis ganglionares regionales. Hay diseminación hemática a pulmón, hueso y cerebro. O sea, puede haber metástasis a todas esas áreas. Y entre las lesiones precursoras tenemos el bocio multinodular en un 30%. Por eso que decíamos que los bocios multinodulares, en vez de tratarse solamente médicamente, es mejor operar y retirar la glándula por este peligro de ser una lesión precursora del cáncer anaplásico, hasta un 30%. Y luego el carcinoma diferenciado en un 23 a 90%. Importante. Vamos a ver ahí el cáncer anaplásico cuando se realiza una tinción luego de una punción aspiración con aguja fina. Tiene este aspecto. Y cuando se realiza ya estudio histológico, tiene este aspecto, ¿no? Que es una biopsia a cielo abierto. Es el tejido tiroideo y estas son solamente células. En la anatomía patológica, entonces, vamos a encontrar células gigantes, fusiformes o mixtas, con inclusiones de tejido fibroso. ¿Ya? Esa es su característica del cáncer anaplásico. Ahí vemos en esta figura el cáncer anaplásico, un bocio en este paciente de rápido crecimiento, ven ustedes, duro, pétreo,
y con síntomas compresivos, ¿no? Como son tos, disnea, disfonía, disfagia y dolor importante, y además importante deterioro del estado general. Vean ustedes, ¿no? Lesión de rápido crecimiento, con todos los síntomas de invasión a órganos vecinos, y el paciente se está deteriorando rápidamente. Aquí vimos a un paciente de 70 años con síntomas de obstrucción de la vía aérea, masa de 2 meses de evolución, fija y dura, que comienza a erosionar la piel. Esas características, ¿no?, hacen pensar de que tiene que ser un cáncer anaplásico. Cuando ya pensamos o hablamos del linfoma, pueden corresponder al 2 a 4% de los cánceres de tiroides. Ahí a veces es difícil determinar que es un cáncer primario de tiroides o en otros casos formar parte de un linfoma de todo el cuerpo y que también va a tomar la glándula tiroides. Entonces, 2 a 4% de los cánceres de tiroides tienen leve predominio en mujeres y en mayores de 55 años. Se asocia a tiroiditis de Hashimoto. Va a infiltrar estructuras vecinas y la diseminación hemática y linfática y a ganglios cervicales. ¿No es cierto? Porque como es un linfoma, principalmente es la vía linfática y ganglios los que van a estar comprometidos. Puede estar formando parte, como dije, de la linfoma no Hodgkin de células B y también con células de tipo MALT. ¿Ya? Esto hay que descartar de que no haya un linfoma sistémico y sea solamente una lesión de la glándula tiroides. En estos casos vamos a ver en una tinción de la pieza de punción-aspiración, una citología tiene estas características, y en la biopsia el estudio histológico de esta manera. Y la anatomía patológica nos indica que hay linfocitos de núcleos grandes y de citoplasma escaso. Y ahí tenemos el linfoma, una paciente de 81 años con agrandamiento tiroideo reciente. Había tenido, dice, un bocio desde los 40 años y había recibido tratamiento hormonal para inhibir el crecimiento glandular. 4 meses antes desarrolló un agrandamiento indoloro y progresivo con disfagia. Y clínicamente se la ve ahora así. Vean ustedes, una gran masa tiroidea, agrandamiento rápido y difuso de toda la glándula, con adenopatía cervical en el 50% de los casos y síntomas compresivos, con disfonía y también con datos de hipotiroidismo en el 30% de los casos. Y además síndrome de la vena cava superior en el 15%. Entonces, cuando hay un crecimiento rápido de la glándula tiroides, puede invadir, infiltrar a los vasos que están bajando de la cabeza, ¿no? Entonces, en este caso, puede obstruir la vena cava superior y ocasionar este síndrome de la vena cava superior, que es angustioso, ¿no? El paciente empieza a tener edema de la cara, se le hincha toda la cara, se le pone hipóxica, se le pone morada la cara, la cabeza. Es una urgencia oncológica, entonces pacientes deben ir rápidamente a un manejo habitualmente de radiaciones para disminuir rápidamente el tamaño de la glándula y disminuir los síntomas. Diagnóstico. Tiene que haber una alta sospecha clínica de malignidad, en este caso medular. Por ejemplo, cuando hay una historia familiar de cáncer medular o de síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Crecimiento rápido, fijo a estructuras adyacentes, asociado a adenopatías y cuando hay parálisis caudal. Todos estos datos son, como dijimos, alta sospecha clínica de malignidad. Ahí solamente hay que poner el tipo celular, de cuál es el diagnóstico histológico.
Entonces, en el diagnóstico, habíamos dicho, alta sospecha clínica de malignidad, moderada sospecha clínica de malignidad, es cuando en la edad tiene menos de 20 años o más de 70 años. Tienen hasta un 50% de estas lesiones son malignas. Y cuando el paciente es masculino y el tamaño es de más de 4 centímetros, hace pensar más en cáncer y que está asociado a sintomatología. Además de una historia de exposición a radiaciones, todos estos aspectos hacen pensar en cáncer. En el examen físico hay que evaluar la movilidad del nódulo, hay que evaluar la adenopatía asociada si es que la hay que constatar, palpar la consistencia, hay que ver si hay parálisis de las cuerdas vocales y el tamaño. Ya en la parte del laboratorio se debe hacer de TSH importantísimo, tiroglobulina, calcitonina, anticuerpos antitiroglobulina, que no van a distinguir benignidad o malignidad. La punción aspiración con aguja fina informa sobre la citología del nódulo. Es sencillo, es económico, es seguro y sin complicaciones, con una sensibilidad que va desde el 65 al 95% y una especificidad del 70 al 100%. Solamente en el cáncer folicular está un tanto limitado todas estas características, porque hemos dicho que hay compromiso vascular, infiltración vascular e infiltración de la cápsula, que a veces no se puede ver en el estudio citológico. El diagnóstico, como hemos dicho, con punción aspiración con aguja fina, puede tener complicaciones, que aunque es raro, una siembra en el trayecto de la aguja entre el 0.14% de los casos, ¿no? Muy bajo. Puede haber en el sitio de punción la formación de un hematoma, por eso que siempre que se saca la aguja uno debe permanecer allá con unas 2 o 3 gasas haciendo una bolita y comprimir la zona que se ha puncionado, comprimir por lo menos 1 minuto. Después hay que hacer, otra complicación puede ser que de repente, si no estamos realizando la punción con ayuda ecográfica, se puede pasar del nódulo e irse a la tráquea, ¿no? Y también otra complicación son las infecciones. La contraindicación de esta punción aspiración con aguja fina es la diatesis hemorrágica, o sea, cuando el paciente tiene un TP prolongado, ¿no? O sea, un tiempo de protrombina, tiene alteraciones de la coagulación, eso primero se debe corregir. En diagnóstico de ecografía, ya hemos visto hace un rato, va a definir la morfología de los nódulos únicos, múltiples, mayores a 2 milímetros. Distingue áreas sólidas y áreas quísticas. Y es útil, como decíamos, para guiar la punción aspiración con aguja fina. Aumenta la sensibilidad a más del 98%. No determina malignidad ni benignidad. Junto con el dosaje de calcitonina, es útil para el screening de cáncer medular en los grupos de riesgo. El problema de la desventaja de la ecografía, que es un operador dependiente. Todos estos métodos de diagnóstico que son operados por personas, bueno, son, como se dice, operador dependiente, ¿no? Dependiendo de la experiencia de cada quien, podemos tener mejores o peores resultados. En la ecografía muestra características sonográficas de malignidad, por ejemplo, en un nódulo. Cuando el nódulo es sólido, cuando el
nódulo es hipoecogénico. Cuando el nódulo, como habíamos dicho, tiene microcalcificaciones y cuando tiene hipervascularidad. ¿No es cierto? Entonces tiene una sensibilidad del 18 en el nódulo. Cuando el ganglio, vamos a realizar la ecografía en el ganglio, vamos a tener un valor de 52 a 77%, ¿no es cierto?, de posibilidad de un diagnóstico más exacto. Además, vamos a distinguir el tamaño, la posición del hilio, que es importante, porque cuando es maligno va a perder la posición del hilio, y también cuando son lesiones de tipo redondas, ¿no? Son datos muy importantes. Esto, lo del TIRADS, ya hemos visto, no vamos a confundir más con otros datos. El valor predictivo positivo en estos tipos del TIRADS son, ya habíamos visto que el T1 es normal, T2, T3 casi no hay, es el 0% de posibilidad de malignidad. En T4 ya el 9.5%, 4B 48% y el C 85%. Ahora, cuando el TIRADS es 5 ya es el 100% de valor predictivo positivo de que sea una neoplasia. Y finalmente vamos a ver el diagnóstico en general. Fuera de lo que hemos visto, se realiza la cintilografía, que va a definir las células funcionantes de las no funcionantes, ¿no? Ya hemos visto ayer. Distingue los nódulos en calientes, cuando van a concentrar el radiotrasador, y en fríos cuando no concentran, y en tibios cuando están en término medio. Se usa el tecnesio 99 o el yodo 131. No hay diferencia entre malignidad y benignidad. Otro medio de diagnóstico es la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, que son de utilidad limitada. Van a evaluar las adenopatías satélites cervicales y mediastínicas superiores, además de la invasión de estructuras vecinas, y es útil para realizar la estadificación del tumor maligno de la glándula tiroides. También la radiografía de tórax sirve para evaluar si el bocio es mergullante, si ha entrado al tórax, si es endotorácico y hay o no desviación traqueal. También se puede utilizar el PET scan, que es otro método mucho más sofisticado, y también la laringoscopía. Este es muy necesario en el preoperatorio como predictor de enfermedad extratiroidea, cuando hay infiltración en aquellos tumores, por ejemplo, que son indiferenciados. Y en el posoperatorio de la laringoscopia es importante para evaluar la parálisis de las cuerdas vocales, si es que ha habido lesión de los nervios laríngeos recurrentes. Doctor, disculpe, ya son las 7 y teórica de medicina interna. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, nos vamos a quedar aquí en este cuadrito. Vamos a continuar mañana. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo. Nos vemos nomás. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.